Hello everyone, espero que estéis todos muy bien. En el vídeo de hoy vamos a explicar cómo se forman o se formulan las preguntas, peticiones, órdenes y también frases mixtas en el reported speech. Os recuerdo que en el vídeo anterior se explicaba cómo se forma el reported speech en frases o oraciones afirmativas. En este caso vamos a ver unos cuantos más ejemplos de preguntas, peticiones, órdenes y report mixto. Os recuerdo que para más materiales, recursos e información solo tendréis que acceder a www.classbits.com. Y ahora sí vamos a proceder con la explicación. En primer lugar tenemos las reported questions, es decir, hay que reportar una pregunta de estilo directo a estilo indirecto. How about questions? It's not so different from reported statements. Es decir, las preguntas no son tan diferentes a las oraciones afirmativas como explicábamos en el vídeo anterior. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Lo importante de hacer preguntas es que una vez que contamos la pregunta o reportamos esa pregunta a alguien más, deja de ser una pregunta. Por lo tanto, tenemos que cambiar la gramática como si fuese una oración positiva o afirmativa. Vamos a ver unos cuantos ejemplos para que nos quede más claro. Ejemplos. Aquí tenemos 3 preguntas en estilo directo que pasan a estilo indirecto. Vamos a comenzar con el primero. Dice así: Where is the main square, please? ¿Dónde está la plaza principal, por favor? Vamos a poner, por ejemplo, un sujeto inventado porque en este caso no nos lo dan. She asked, utilizamos el verbo asked porque es preguntar. Estamos haciendo una pregunta, por lo tanto, verbo ask. She asked me, por ejemplo, where, dónde, es decir, la partícula where que aparece en la pregunta al principio de todo también se tiene que reportar en el estilo indirecto. Where the main square was. ¿Por qué? Es un tiempo anterior porque estamos reportando una pregunta. Por lo tanto, aquí se hace igual. Se pasa a un tiempo anterior. No confundáis porque a veces soléis cambiar el orden de la frase y soléis poner, por ejemplo, she asked me where was the main square. Está mal porque es una frase afirmativa, deja de ser una pregunta y por lo tanto tenemos un sujeto seguido de un verbo. En el siguiente ejemplo dice así: What are you buying? ¿Qué estás comprando? Pues vamos a poner, por ejemplo, un sujeto inventado como she. She asked me what. La partícula what se pone igualmente. I, porque está preguntando por mí, la pregunta me la está haciendo a mí. Entonces, what I was buying. Y este tiempo pasa a un tiempo anterior. Presente continuo pasa a pasado continuo. Y por último tenemos otro ejemplo que dice, Who was that man? ¿Quién era ese hombre? She asked me who, se pone al principio de todo, that man, sujeto de la oración, had been, había sido, o también podemos poner that man was. En este caso se puede mantener igual el tiempo verbal. Más ejemplos de cómo hacer preguntas serían los siguientes. Aquí tenemos 3 preguntas más que, como podemos observar, no tenemos delante las question words como hemos visto anteriormente, es decir, when, who, what. En este caso tenemos el verbo auxiliar sin una question word delante. Y sería así: Do you love him? ¿Tú lo amas? En el reported question sería she, por ejemplo, asked me if, que significaría sí. Ella me preguntó si I loved him, si yo lo amaba. Presente pasa a pasado. Siguiente ejemplo. Have you ever traveled abroad? She asked me if I had ever traveled abroad. Presente perfecto pasa a pasado perfecto y se pone if, que significa sí, seguido de sujeto, verbo. Y la última pregunta sería, Are you living here? ¿Estás viviendo aquí? Pues en el reported question sería, She asked me if I was living there. Living es un presente continuo que pasa a pasado continuo y here, que significa aquí, pasa a there, que significa allí.
En este caso vamos a explicar las reported requests, es decir, las peticiones. Las peticiones sirven para preguntar a alguien hacer algo de manera educada. Por ejemplo, en el estilo directo tenemos close the window, please, cierra la ventana, por favor. Y pasaría a estilo indirecto de la siguiente manera. She asked me to close the window. Ella me pidió cerrar la ventana. En este caso no tenemos que conjugar nada. Simplemente después del verbo y el complemento indirecto va un infinitivo. ¿Qué pasaría si fuese negativa? Para reportar una petición negativa hay que usar not. Por ejemplo, don't close the window, please. En el reported speech sería she asked me not to close the window. Ella me pidió que no cerrase la ventana o no cerrar la ventana. Vamos a explicar ahora las reported orders, es decir, las órdenes, que es exactamente igual que las requests o peticiones, pero en este caso cuando alguien nos pide hacer algo de una manera no tan educada como en las peticiones. En inglés también llamamos una orden cuando alguien nos pide hacer algo de manera muy directa. Ejemplos. Aquí tenemos órdenes, direct orders, pero aquí tenemos las órdenes reportadas, por lo tanto vamos a verlas. Dice go to bed. He told the child go to bed. Él le dijo al niño que se fuese a la cama. Don't smoke. He told me not to smoke. Él me dijo que no fume. ¿Vale? Son órdenes directas que alguien nos da. Y como último ejemplo tenemos wash your hands. He told her to wash her hands. Él le dijo a ella que se lavase las manos. Como estamos observando, es exactamente igual que las peticiones, pero de una manera más directa o cuando alguien nos ordena hacer algo, sin hacerlo de forma educada. Y por último tenemos los mixed reports que incluyen sugerencias, disculpas, invitaciones y promesas. Vamos a ver cada uno de ellos. En la primera son sugerencias, por ejemplo, dice así, play on the grass, boys, she said. Pues en el estilo indirecto sería, she suggested, ella sugirió, playing on the grass. Después de suggested o suggest, en este caso en infinitivo, está seguido o va seguido de un verbo en ing. Por lo tanto es verbo suggest seguido de verbo en ing. Apologizes cuando nos queremos disculpar por algo que hemos hecho. Y dice así, I'm really sorry I made such a mistake. Y la traducción es, lo siento, o pues como diríamos en español, de verdad lo siento por hacer ese error o por cometer ese error. Y en el reported sería de la siguiente manera. En este caso tenemos un nombre que no lo hemos inventado. Phil apologized for having made such a mistake. Apologized for va seguido de for más un verbo en ing. El caso es ¿por qué tenemos having made? ¿Por qué? Porque made está en pasado y por lo tanto sería Phil se disculpó por haber hecho ese error. Si fuese, por ejemplo, I'm really sorry I make such a mistake, sería for making such a mistake. ¿Por qué? Porque está el verbo en presente y por lo tanto se reportaría en presente. Aquí como está en pasado, pues se usa el auxiliar have que indica perfecto y un pasado a la vez y el participio de make. Invitaciones. Para invitar a alguien a hacer algo. Why don't you have dinner with us? ¿Por qué no cenas con nosotros? Pues they invited me to have dinner with them. Ellos me invitaron a cenar con ellos. Y por último, las promesas, cuando queremos prometer a alguien algo, sería de la siguiente manera.
Dice así, Mom, I won't fail an exam again. Mamá, no suspenderé un examen otra vez. Pues sería Dave, por ejemplo, promised his mom that he wouldn't fail an exam again. Dave le prometió a su madre que no suspendería un examen. O también hay otra opción que dice así, Dave promised his mom not to fail an exam again, que sería más fácil. Simplemente después de indirecto, a quien lo promete va seguido de infinitivo. En este caso, como es negativo, not to fail an exam again. Y esto es todo por hoy. Espero haber ayudado a resolver todas vuestras dudas en cuanto al estilo indirecto. Os recuerdo que para más materiales, recursos e información solo tendréis que acceder a www.classbits.com. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.